Buenos días, jovencitos, señoritas, nuevamente con ustedes, ¿no? Y hoy tenemos Historia Universal. Vamos a hacer el capítulo 2 y el capítulo 3 para tener la próxima semana el repaso preexamen, ¿ya? Bien, empezamos con la Guerra Fría. La Guerra Fría que de fría no tuvo nada, la verdad. Lo van a ver ahora. Denominamos Guerra Fría a los enfrentamientos políticos, ideológicos, económicos, sociales, tecnológicos y militares, ¿no? E incluso estuvo inmerso el deporte, ¿no? Que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1948 hasta fines de la Unión Rusa Socialista en el año 1991. Bien, entre los bloques occidentales y capitalistas liderados por Estados Unidos y orientales comunistas liderados por la Unión Soviética, las razones de estos enfrentamientos fueron esencialmente ideológicas y políticas. Estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial. Gracias a Dios, la entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos que se comprometieron marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó el conflicto de la Guerra Fría. Origen de este término. En el sentido específico, para señalar tensiones geopolíticas entre Unión Soviética y Estados Unidos. El término de Guerra Fría ha sido atribuido al financiero estadounidense y consejero presidencial Bernard Baruch el 16 de abril de 1947. Baruch dio un discurso en el que dijo: "No nos engañemos, estamos inmersos en una guerra fría". Este término fue popularizado también por el columnista Walter Lippmann con la edición de 1947 en su libro titulado Guerra Fría. Inicios de la Guerra Fría. La ruptura entre Estados Unidos y Unión Rusa Socialista, ¿no?, se da durante la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos sospechaban que los británicos y estadounidenses habían optado por dejar a los rusos el grueso del esfuerzo bélico, o sea, todo lo que era armas, y que forjarían una unión contra los soviéticos, operación impensable. Una vez que la guerra estuviera decidida a favor de los aliados para forzar a la Unión República Socialista Soviéticas a firmar un tratado de paz ventajoso para los intereses occidentales. Estas sospechas minaron las relaciones entre los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliados no estaban de acuerdo en cómo deberían delimitarse las fronteras europeas después de la guerra. El modelo estadounidense de estabilidad se basaba en la instauración de gobiernos y mercados económicos parecidos al de Estados Unidos, y la creencia de que los países así gobernados acudirían a organizarse, ¿no?, intencionalmente para arreglar sus diferencias a través de la ONU. Sin embargo, los soviéticos creían que la estabilidad habría de basarse en la integridad de las propias fronteras de la Unión Soviética. Este razonamiento nace de la experiencia histórica de los rusos, que habían sido invadidos desde el oeste durante los últimos 150 años. El daño sin precedentes infligido a la Unión Rusa Socialista durante la invasión nazi, alrededor de 27 millones de muertos y una destrucción generalizada, casi total del territorio invadido, obligó pues a los líderes soviéticos a asegurarse de que el nuevo orden europeo posibilitara la existencia del régimen soviético a largo plazo.
Este objetivo solo podría conseguirse mediante la eliminación de cualquier gobierno hostil a lo largo de la frontera occidental soviética y el control directo o indirecto de los países limítrofes a esta frontera, para evitar la aparición de fuerzas hostiles que los puedan invadir. Bien, se da la conferencia de Potsdam, ¿no?, donde se inicia a finales de julio de 1945, donde emergen las primeras diferencias relevantes acerca de Alemania y Europa. Los participantes a esta conferencia no ocultaron sus antipatías y el uso de un lenguaje belicoso confirmó las intenciones mutuamente hostiles que defendían cada uno con más ahínco que el otro. Estados Unidos y Unión Rusa Socialista durante esta conferencia. Truman informó a Stalin que Estados Unidos había creado una nueva arma. Stalin, que ya estaba al tanto de los avances estadounidenses en el desarrollo de la bomba atómica, expresó su deseo de que aquella nueva arma fuese usada contra Japón. Una semana después de finalizar la conferencia, Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Bien, la ciudad japonesa, como ustedes saben, la bomba nuclear de plutonio causó los mayores estragos por ser una zona montañosa la que concentró las ondas radioactivas y las olas de fuego. El telón de acero. En febrero de 1946, Jorge Kennan escribe desde Moscú el conocido telegrama largo, en el que se apoyaba una política de inflexibilidad con los soviéticos, que se convertiría en una teoría básica de los norteamericanos durante el resto de la guerra. En septiembre de ese mismo año, los soviéticos responden con otro telegrama firmado por Novikov, aunque escrito junto con Blyachev-Molotov. En este telegrama se sostenía que Estados Unidos usaba su monopolio en el mundo capitalista para desarrollar una capacidad militar que creara condiciones para supremacía mundial a través de una nueva guerra. Semanas después de la recepción del telegrama tan largo, el primer ministro británico Winston Churchill pronunció su famoso discurso sobre el telón de acero en una universidad de Missouri. El discurso trataba de promover una alianza anglo-estadounidense contra los soviéticos, lo que acusó de haber creado un telón de acero desde Cetin en el Báltico y Trieste en el Adriático, es decir, una línea imaginaria que estaba dividida al mundo en dos, Occidente capitalista y Oriente comunista. La doctrina de Truman fue una medida política creada por Estados Unidos. Consistía en dar apoyo a pueblos libres que estén resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores. En pocas palabras, la lucha contra el comunismo principalmente, ¿no? Y la denominación se debe a que Harry Truman, quien hizo la proclamación de esta doctrina en su comparecencia ante el Congreso el 12 de marzo de 1947, estando por entonces en curso la crisis de guerra civil griega. El gobierno británico había notificado a la Casa Blanca que no podía continuar apoyando al gobierno griego contra las guerras comunistas ni podía ayudar económicamente a Turquía. La doctrina se promulgó específicamente con el ánimo de proporcionar soporte intervencionista al gobierno que resistiese el Frente Comunista. Truman insistió en que si Grecia y Turquía no recibían la ayuda que necesitaban, podían caer inevitablemente con el comunismo. Tras su promulgación, se concedieron $400 millones en ayuda económica y militar para Turquía y Grecia. Planes económicos. El Plan Marshall fue el plan de ayuda económica de Estados Unidos, destinado a la reconstrucción de sistemas políticos económicos contra los partidos comunistas. El Plan Molotov, el sistema creado por la Unión Soviética de 1947, tenía el fin de proporcionar ayuda
a la reconstrucción de los países de Europa Oriental que fueran alineados políticamente y económicamente a la Unión Soviética. El ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov rechazó el Plan Marshall, proponiendo el Plan Molotov, patrocinado por la Unión Soviética para apoyar a países como Polonia, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania y Alemania del Este. La Organización Económica Internacional Europea se organiza creando mediante firma del Tratado de Roma el 25 de marzo del 57 por algunos países europeos con finalidad de crear mercado común. Los estados signatarios fueron Francia, Italia, Alemania. Por ese entonces solo la República Federal Alemana, no la República Democrática Alemana. Y los 3 países de Benelux, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo. El tratado establecía un mercado de aranceles externos comunes, una política conjunta para la agricultura, políticas comunes para el movimiento de mano de obra y transportes. Fundaba instituciones comunes para el desarrollo económico. Estas instituciones posteriormente, en el año 1965, se fusionarán con las instituciones de la CECA y de los Eurotrom, gracias al Tratado de Roma o Tratado de Bruselas. El Consejo de Ayuda Mutua Económico, Comecon, CAME y CAEM, fue una organización de cooperación económica formada en torno a Unión Rusa Socialista por diversos países socialistas, cuyo objetivo era el fomento de las relaciones comerciales entre los Estados miembros en un intento de contrarrestar el organismo económico internacional, equivalente también a la Comunidad Económica Europea en un ámbito geográfico mayor, pues abarcaba no solo el este de Europa, sino también otros países como Cuba, Nicaragua, América Latina, Mozambique, África, Oriente Medio, Irak y países de la región Asia-Pacífico como Vietnam. Entonces, en el año 1949, con el proceso de acelerar el progreso económico, técnico e industrial de los países satélites de URSS, o sea, Unión Rusa Socialista, se dan las alianzas militares, como por ejemplo la OTAN, el Pacto de Acero, ¿no? Cada uno con sus propias constituciones, como por ejemplo la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, bloque o alianza militar formado por países de Europa Occidental dirigidos por Estados Unidos para la protección de Europa Occidental ante la amenaza del comunismo soviético y crecimiento de Alemania Oriental. Con esto, Estados Unidos toma formalmente la responsabilidad de defender Europa Occidental. El Pacto de Acero, el Tratado de Amistad y Colaboración, Asistencia Mutua, más conocido como el Pacto de Varsovia, por la ciudad en la que fue firmado. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del bloque del Este, diseñado con liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas. Su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza y el Tratado del Atlántico Norte de la OTAN. El rearme de la República Federal Alemana con los acuerdos de París permiten pues reorganizarse de manera armada. Retroalimentación. Personaje que acuñó el término de Guerra Fría, Juan Manuel, ya lo hemos visto, ¿no? Menciona 4 países que formaron parte de la OTAN: Alemania, ¿no? Bélgica, Canadá, Estados Unidos y Grecia. Menciona 4 países que formaron parte del Pacto de Varsovia: Hungría, Repúblicas Socialistas Soviéticas, Albania y Bulgaria. ¿En qué consistió el Plan Marshall? Estados Unidos ayuda a Europa Occidental económica y con armas, ¿no? Económicamente y con armas. Completa el siguiente cuadro con respecto a la Guerra Fría. Estados Unidos, Plan Marshall, Plan de Ayuda Económica, Comecon. Plan Marshall, nuevamente, Mercado Común Económico, Comecon. OTAN, Alianza o Bloque Militar a Grecia. Estados Unidos, Albania, Alemania, Bulgaria, Bélgica, Hungría, Canadá y Unión Soviética, principales países miembros. Muy bien.
En el siguiente crucigrama encontrarán los nombres de 8 gobernantes soviéticos estudiando en la historia de Unión Rusa Socialista y completando los espacios. Eso lo van a encontrar, lo van a investigar, ¿ya? Ahora verificamos el aprendizaje. La Guerra Fría se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental dirigido por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Se desarrolló, ¿por qué? Por el temor de Occidente a la expansión del comunismo. Número 2. El Pacto de Varsovia fue firmado en 1955 por los países comunistas con el fin de contrarrestar el Pacto de Bruselas, ¿ya? El Pacto de Bruselas fue defensa mutua, por si acaso, ¿ya? Muy bien. 3. La denominada Guerra Fría durante la segunda mitad del siglo XX se produjeron enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿En qué acontecimiento histórico se considera que el mundo estuvo más próximo a la Tercera Guerra Mundial? En la crisis de los misiles de Cuba. Crisis de los misiles de Cuba. Muy bien. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos promovió el financiamiento de la reconstrucción y reactivación económica de los países de Europa Occidental mediante la ejecución del Plan Marshall. La Guerra Fría, etapa de tensión constante, ante la amenaza de un ataque nuclear entre Estados Unidos y Unión Rusa Socialista, se inicia la política ideológicamente con la Conferencia de Potsdam. El Plan Marshall fue un paquete de medidas económicas y de ayuda social implementado por Estados Unidos. Una de las manifestaciones más relevantes de la Guerra Fría fue la atención de problemas internacionales por la vía diplomática a través de la cooperación de los Estados Unidos. 8. El Plan Marshall fue un conjunto de medidas económicas y políticas implementadas por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de Europa. Organismo creado para ayudar y coordinar el desarrollo económico de los países del bloque comunista, Comecon. 10. Alianza militar creada para defender los intereses económicos del bloque capitalista, la OTAN. Perfecto. Continuamos entonces con la tensión internacional durante la Guerra Fría. Bien, durante la Guerra Fría pues se van a suceder acontecimientos bastante notorios que hasta el día de hoy pues quedan en la historia de una manera muy, se puede decir, subrayada, ¿no? Se construye el muro de Berlín entre 1949 y 61, alrededor de 2.700.000 millones de personas habían abandonado, ¿no? Este país, Berlín Oriental. Alrededor de la mitad de esa corriente migratoria estaba compuesta por gente joven, de menos de 25 años, y esto suponía un gran problema para la dirección del Partido Socialista Unificado en Alemania. Alrededor de 500.000 de personas pasaba cada día la frontera en ambas direcciones. De esta manera podían comparar las condiciones de vida de ambos lugares. Solamente en el año 1960, alrededor de 200.000 personas se mudaron de forma definitiva al oeste de Alemania, en la que se encontraban al borde del colapso social y económico. Es así que se denomina oficialmente el muro de protección antifascista por los socialistas. La República Democrática Alemana fue apodada Muro de la Vergüenza por parte de la opinión pública occidental. Fue parte de las fronteras interalemanas desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana hasta ese año. Su construcción se dio durante el gobierno de Walter Ulbricht en la República Democrática Alemana y Nikita Khrushchev en la socialista. En Estados Unidos, el presidente de entonces, John F. Kennedy, diría: una solución poco elegante, aunque 1000 veces preferible a la guerra.
El bloque oriental, dominado por los soviéticos oficialmente, sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraran para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. No obstante, en la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividía la ciudad de Berlín en dos, 115 kilómetros que separaban la parte occidental de la ciudad del territorio de la República Democrática Alemana. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. La crisis de los misiles. La crisis de los misiles en Cuba es como se denomina el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuba, en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de una base de misiles nucleares soviéticos en el territorio cubano, en Rusia se le denomina crisis del Caribe, mientras que en Cuba se le llamó crisis de octubre. La crisis abarca el periodo comprendido entre el descubrimiento de los misiles, 15 de octubre del 62, hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Rusa Socialista, 28 de octubre de 1962. Todo comienza el 14 de octubre del 62, cuando un caza estadounidense que sobrevolaba Cuba en misión de reconocimiento fotográfico, de forma casual emplazó una base de lanzamiento de misiles soviéticas y varios misiles nucleares, S-4, de corto y mediano alcance, capaces de hacer impacto en ciudades americanas en un radio de acción de 2.000 millas a 5 minutos. La instalación de estos misiles por el gobierno soviético fue una medida dura contra la política intervencionista de Estados Unidos y un jaque en una posible guerra abierta entre los dos países. Esta situación fue posible tras la alineación de Fidel Castro en el bloque del Este, debido a que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos eran muy tensas desde que en abril del 61 se produce un intento de desembarco en la bahía de Cochinos, Cuba, por exiliados cubanos y agentes de la CIA con el fin de derrocar al revolucionario Castro. El día 16, el embajador soviético en Estados Unidos, Georgi Volnajov, desmintió la posibilidad de que hubiera misiles balísticos en suelo cubano y afirmó que en Cuba solo había armas defensivas. Estas declaraciones engañosas provocaban que la situación fuera aún más tensa. El 22 de octubre, con el apoyo claro de los aliados occidentales, Kennedy toma una medida de gran dureza. Establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si los navíos soviéticos intentaran forzar el bloqueo, el conflicto armado entre las dos superpotencias estaba servido. Fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre Unión Rusa Socialista y Estados Unidos, así como la hecatombe nuclear, porque ambos tenían bombas nucleares, ¿no? Hubiese sido la guerra de la destrucción. El día 26 de octubre acabó todo y se puso fin a toda la delicada situación política gracias a la actuación diplomática de los dos países. El acuerdo entre ambos consistió en la retirada de los misiles de Cuba por la Unión Rusa Socialista y en tanto los estadounidenses retiraron sus misiles Júpiter asentados en Turquía y garantizaban no invadir Cuba, además de la creación de una línea de comunicación directa entre Washington, D.C. y Moscú a través del teléfono rojo. Finalmente, el 29 de octubre, Nikita Khrushchev envió a Fidel Castro un informe de los términos del acuerdo soviético-estadounidense sobre Cuba. Muy bien, retroalimentación. ¿Quiénes eran los gobernantes de Estados Unidos y Rusia y la Unión Rusa Socialista y Cuba durante la crisis de los misiles? Fue John F. Kennedy, ¿no? Fue Gorbachev y fue también Castro, ¿no? ¿Por qué se construyó el muro de Berlín? Por las diferencias económicas y el progreso
por las diferencias económicas, progreso y economía en cantidad. ¿Qué otro nombre se le dio al muro de Berlín? Telón de acero y cortina de hierro. ¿A qué acuerdos llegaron Estados Unidos y Unión Rusa Socialista para poner fin a la crisis de los misiles? A retirar sus misiles, una línea de comunicación directa con el teléfono rojo, ¿no?, entre Washington, D.C. y Moscú. Bien, la caída del muro de Berlín. Vamos a ver, solamente voy a hacerles después de la lectura que ustedes hagan, por favor, trabajando en clase, ¿no? Voy a darles las respuestas. ¿En qué fecha llegó a su fin el muro de Berlín? El 10 de noviembre de 1989. ¿A qué hace mención el derecho de viaje? Ley que fue dictada días antes de la caída del muro de Berlín. 3. ¿Quién fue y qué papel juega Günter Schabowski? Era un periodista que influye con sus noticias, ¿no?, en la caída del muro de Berlín. En tu opinión, ¿qué impacto crees que tuvo este acontecimiento en la población de Berlín? Gran alegría y sentimiento, que fue una grata celebración. Bien, verificando el aprendizaje. En la denominada Guerra Fría, durante la segunda mitad del siglo XX, se produjeron enfrentamientos entre Estados Unidos y Unión Soviética. ¿En qué acontecimiento histórico se considera que el mundo estuvo más próximo a la Tercera Guerra Mundial? La crisis de los misiles de Cuba. La llamada crisis de los misiles de Cuba de octubre del 62, en plena Guerra Fría, agudizó el enfrentamiento entre Estados Unidos y Unión Soviética. ¿Qué acontecimiento histórico suele ser considerado como el primer episodio del nuevo conflicto? El bloqueo de Berlín. ¿Qué expresión utiliza Winston Churchill para referirse a la frontera que divide a Alemania y al mundo entero en dos bloques? La cortina de hierro o telón de hierro. Alemania, 1949, quedó dividida definitivamente en dos repúblicas, federal alemana y democrática alemana. ¿A qué bloque comunista o capitalista pertenece cada una de ellos? Bien, la República Democrática pertenece al bloque comunista y la federal al capitalista. ¿Quién se convierte en canciller de la República Federal Alemana? Konrad Adenauer. 7. Ocurrido en octubre, la llamada crisis de los misiles en Cuba. 8. La crisis de los misiles en Cuba se solucionó con el acercamiento de los países en tensión cuyos gobernantes eran Gorbachev y John F. Kennedy. No corresponde a la Guerra Fría la creación de la ONU.